Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y es que, preparen sus palomitas porque vamos a analizar el ** choque familiar de Kerem y Hande, amor o odio, ** en este vídeo, vamos a desentrañar los misterios, las tensiones y, por supuesto, todas esas chispas que parecen surgir entre Kerem y Hande, explorando si lo que vemos es una profunda conexión, un conflicto irreparable o quizás, un poco de ambas cosas. Si te gusta este tipo de contenido y no quieres perderte nada de lo que publicamos, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones, así siempre estarás al día con nuestros nuevos vídeos. Y ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae hoy. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y cuyas interacciones, ya sea en la ficción o en la vida real, han generado un torbellino de especulaciones. ¿Son almas gemelas destinadas a estar juntas, o sus personalidades chocan de una manera tan intensa que solo puede resultar en conflicto? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy. Vamos a empezar analizando su relación, si es que se le puede llamar así, en el contexto de sus proyectos compartidos. A menudo, la química en pantalla se confunde con la vida real, y en el caso de Kerem y Hande, esta línea parece ser increíblemente difusa. ¿Han trabajado juntos en alguna serie o película que haya marcado un antes y un después en sus carreras y en la percepción pública? Pensemos en esas escenas llenas de intensidad, de miradas que lo dicen todo, de diálogos que parecen cargados de un subtexto que va más allá de la historia que se cuenta. ¿Es eso actuación pura y dura, o hay algo más profundo latiendo bajo la superficie? Es crucial recordar que la industria del entretenimiento a menudo nos presenta imágenes cuidadas y guiones perfectamente elaborados. Sin embargo, los fans, y nosotros mismos, tendemos a buscar esa chispa, esa conexión que trascienda la pantalla. Con Kerem y Hande, parece que esa conexión es palpable. ¿Han sido vistos juntos fuera de los sets de filmación? ¿Hay entrevistas donde hablan el uno del otro de una manera particular? Las redes sociales son un campo de batalla de pistas y rumores, y sus publicaciones conjuntas, o incluso las menciones que se hacen mutuamente, pueden ser interpretadas de mil maneras. Algunos dirán que es simplemente profesionalismo y amistad, mientras que otros verán la semilla de algo más romántico. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que su historia sea tan fascinante. Ahora, hablemos de lo que podría considerarse el choque familiar. ¿A qué nos referimos con esto? Podría ser un conflicto directo entre ellos dos, quizás por diferencias de opinión, de carácter o de objetivos. O, tal vez, el choque surge de la presión externa, la de los fans, la de los medios, o incluso la de sus entornos cercanos, que especulan y opinan sobre su relación. A veces, las familias, en sentido amplio, incluyendo amigos y colegas cercanos, pueden tener una influencia significativa en cómo se desarrollan las relaciones. Podría ser que sus familias de trabajo o sus círculos íntimos hayan jugado un papel en la percepción de su vínculo, alimentando o sofocando las llamas de una posible relación. Es interesante cómo ciertos individuos en el ojo público, como Kerem y Hande, se convierten en personajes de nuestras propias narrativas. Nos involucramos emocionalmente, tomamos partido, y deseamos verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y cuando hay tensión, cuando hay esa sensación de choque, nuestra curiosidad se dispara. ¿Son estas fricciones necesarias para que su relación crezca, para que evolucionen como personas y como profesionales? A veces, un poco de conflicto puede ser un catalizador para el cambio y para un entendimiento más profundo. Pensemos en las cualidades que cada uno aporta a la mesa. Kerem, ¿qué lo hace tan magnético? Su carisma, su talento actoral, su manera de interactuar con Hande. Y Hande, ¿qué la hace tan especial? Su fuerza, su independencia, su química única. Cuando dos personalidades tan fuertes interactúan, es natural que surjan fricciones.
no se trata necesariamente de odio, sino de la dinámica inherente a dos individuos con visiones, deseos o enfoques diferentes. ¿Podrían estas diferencias, lejos de ser obstáculos, ser en realidad complementos que los hacen más fuertes? Consideremos las diferentes facetas de su relación. Por un lado, tenemos la posibilidad de una amistad sólida, construida sobre el respeto mutuo y la admiración profesional. Podrían ser grandes compañeros de trabajo, apoyándose en sus carreras y compartiendo experiencias valiosas. Por otro lado, está la especulación constante de un romance. Las redes sociales, los comentarios de los fans, los rumores que vuelan, todo esto crea un ambiente donde es difícil discernir la verdad. Y si la presión de las expectativas de los fans ha contribuido a un choque en la forma en que manejan su relación pública. A veces, el deseo de los demás puede ser abrumador. Ahora, un aspecto crucial a considerar es el impacto de la fama en las relaciones personales. Cuando eres una figura pública, cada paso que das, cada interacción, es escrutada. Esto puede ser agotador y puede poner una presión inmensa en cualquier tipo de relación, sea amistosa, profesional o romántica. Podría ser que el choque entre Kerem y Yandhi sea en parte una manifestación de cómo navegan juntos esta intensa exposición mediática. Quizás, la forma en que reaccionan a la tensión constante es lo que a veces parece un conflicto, cuando en realidad es un intento de mantener su privacidad o su equilibrio. También es importante recordar que lo que vemos públicamente es solo una fracción de la realidad. Las dinámicas personales son complejas y están influenciadas por innumerables factores que nosotros, como espectadores, no podemos conocer. Por lo tanto, cuando hablamos de amor o odio, en el contexto de Kerem y Yandhi, debemos hacerlo con cautela y reconociendo que estamos interpretando señales y especulando. Lo que para unos parece un odio profundo, para otros puede ser una pasión contenida. Y lo que parece amor, podría ser solo una amistad muy cercana. Vamos a pensar en las entrevistas donde se les ha preguntado directamente sobre su relación. ¿Cómo responden? ¿Se ponen nerviosos, evasivos, o contestan con franqueza? Sus reacciones, a menudo, son interpretadas como confirmación o negación de los rumores. Un silencio puede decir mucho, al igual que una risa nerviosa. Es un juego constante de leer entre líneas. Y en este juego, a menudo, somos nosotros, los espectadores, quienes creamos las narrativas. ¿Qué pasa si el choque familiar no es algo negativo, sino una parte necesaria de su crecimiento? En las relaciones, especialmente las que involucran mucha interacción y posible química, es normal que haya desacuerdos, diferencias de opinión, o simplemente momentos de tensión. Esto no significa necesariamente que haya odio. Podría ser simplemente la fricción que surge de dos personas que se conocen bien, que se respetan, pero que también tienen sus propias individualidades. El amor, a menudo, no es una ausencia total de conflicto, sino la capacidad de superar esos conflictos juntos. Me pregunto si la expectativa de que haya romance entre ellos ha creado una especie de profecía autocumplida. Al esperar que choquen o que se enamoren, es posible que estemos proyectando nuestras propias interpretaciones en sus interacciones. Y ellos, conscientes de esta tensión, podrían estar respondiendo de maneras que alimentan esa percepción. Es un ciclo fascinante de atención, reacción e interpretación. Consideremos también el aspecto profesional. ¿Ha habido alguna vez un momento en el que su relación, o la percepción de ella, haya impactado su trabajo? ¿Se han beneficiado de la química que proyectan, o ha sido una distracción? La industria del entretenimiento es implacable, y las relaciones personales a menudo se entrelazan con la carrera profesional de maneras que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. En el caso de Kerem y Yandhi, parece que su conexión, sea cual sea su naturaleza, ha generado un gran interés, lo cual, en sí mismo, puede ser una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Para concluir, analicemos lo que hemos explorado.
Hemos navegado por las aguas turbulentas de la relación entre Kerem y Hande, considerando la posibilidad de que lo que vemos sea una mezcla compleja de amor, admiración, amistad y, sí, también puede haber choques. Hemos hablado de cómo la fama, la presión de los fans y la propia dinámica de sus personalidades pueden crear esas tensiones. Hemos reflexionado sobre si estos choques son señales de odio o simplemente la natural fricción que acompaña a las relaciones profundas. Al final del día, la verdad sobre Kerem y Hande solo la conocen ellos. Sin embargo, lo que sí es innegable es el impacto que su interacción ha tenido en nosotros como audiencia. Nos han mantenido al filo del asiento, especulando, debatiendo y, en muchos casos, deseando lo mejor para ambos, independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo. La belleza de estas figuras públicas es que nos invitan a crear nuestras propias historias, a imaginar lo que podría ser, y a sentirnos parte de su mundo, aunque sea desde la distancia. Así que, para resumir, Kerem y Hande nos presentan un enigma fascinante. Su relación es un lienzo donde proyectamos nuestras ideas sobre el amor, la amistad y el conflicto. Las señales son a menudo ambiguas, pero la química es innegable. Si es amor, si es odio, o una compleja amalgama de ambos, es algo que seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay amor, odio? ¿O algo completamente diferente entre Kerem y Hande? ¿Han seguido su trayectoria y creen que han superado algún tipo de choque familiar o personal? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les gusta este tipo de contenido. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.